Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del Dr. Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Muy buenos días, distinguido teleauditorio. Bienvenidos sean ustedes a su programa Soluciones Medicina, programa auspiciado por el Sistema Universitario de Salud. Les saluda su servidor, doctor Javier Ávila Morales, y les recuerdo que estamos en vivo desde Radio Universidad 89.5 FM y vía internet por tv.uacu.mx. Como todas las mañanas de jueves, es un gusto compartir este espacio con ustedes, en el cual tocamos temas de interés en el área de la salud. Esta mañana tengo el enorme gusto, la satisfacción de contar con una distinguida invitada para nosotros, como es la doctora Rocío Leticia Pedraza Melchor, la cual es pediatra neonatóloga, orgullosamente egresada de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Posteriormente, la doctora realizó sus estudios de posgrado de pediatría en el Hospital General en la vecina ciudad de León, Guanajuato, y una subespecialidad en neonatología en el Hospital Español de la Ciudad de México. Actualmente la doctora se desempeña como médico pediatra neonatólogo, con mucho gusto para nosotros y satisfacción, en la Clínica Santa Bárbara de la Universidad Autónoma de Querétaro, además también en el Hospital Moscati, en el medio privado, y también en la torre médica del Hospital de Santiago de Schoenstatt. Así es que es un placer y un gusto. Le agradezco mucho, Rocío, que estés con nosotros y que hayas aceptado la invitación. No, gracias a ustedes por considerarme y por la invitación aquí a su foro. Muchas gracias. Esta mañana, y a propósito del clima, sí, vamos a tratar un tema muy común y que me parece que, considerando los tiempos, muy ad hoc, muy apropiado, que son infecciones respiratorias. Sí, ¿verdad? Así es. Entonces, mi querida Rocío, platícanos en primer lugar, en este amplio rubro de lo que son las infecciones respiratorias, particularmente en los niños, ¿cuáles son estas entidades, cuáles son estas enfermedades que agrupamos como infecciones respiratorias? Ok, nosotros los denominamos infección de vía aérea superior, a todo un conjunto de enfermedades transmitibles por este medio, ¿no? Por el aparato respiratorio. Entre ellas están desde la más sencilla, por así decirlo, que puede ser un cuadro catarral o un cuadro gripal, así como lo conocemos, desde lo más sencillo que podría ser eso, una neumonía, bronquiolitis, sinusitis, otitis media, bronquiolitis, que ya lo dijimos, bronquitis, laringitis, etcétera, etcétera. Ya es una amplia gama que va obviamente desde lo más sencillo, por decirlo así, que se puede llevar un manejo totalmente conservador en casa, controlando síntomas, hasta ya algo muy severo, en donde sí necesiten pues una hospitalización como tal, e inclusive pues una terapia intensiva, ya en el peor de los casos, ¿no? Claro, muy bien. En el aspecto de los grupos de edad, los grupos etarios en los cuales se presenta esto, me parece que tienen que ver algunas enfermedades particulares en ciertos grupos de edad, particularmente en los niños. ¿Qué nos dices de esto? Pues ha ido cambiando últimamente porque ya vemos muy comúnmente enfermedades de vía aérea superior en los niños desde hasta 1 mes o hasta 3 meses. Y pues son niños que pues tienen 3 meses de vida apenas y dices, oye, ¿de dónde se me contagiaron, no? Pero pues son los mismos papás, los mismos adultos que están a cargo de su cuidado, o los hermanos que acuden a los trabajos o a las escuelas, los que traen esos bichos a casa, ¿no? Entonces, sí, no es nada raro encontrar los niños desde 1 a 3 meses, hablando de un rango de edad muy pequeño, que presentan inclusive bronquiolitis, que necesitan hospitalizarse, ¿no? Desde esa edad. Después le siguen lo más común, ya todos los niños que más o menos a partir de los 6 meses empiezan a integrar a las guarderías. Realmente las guarderías pues son
un caldo de cultivo. Es un sitio frecuente exacto, de contagio, ¿verdad? De contagio. Entonces, pues obviamente todos los niños que sean mayores a 6 meses y que acudan a guarderías, es algo muy común ver que estén enfermos, ¿no? Y ya de ahí, ahora sí, como dice la estadística, porque es de manera obligatoria, ya una vez que entran a la etapa preescolar, ¿no? Ya cuando inician oficialmente su etapa preescolar, ahí es cuando empezamos a ver el alza en todo lo que son los contagios. Y más o menos ese piquito en los contagios va disminuyendo alrededor de ya cuando entran a la primaria, un segundo, tercero de primaria, que ya se curtieron con todos los bichos que hay en las guarderías y en las escuelas. Que ya generaron también su un poquito de anticuerpos y todo esto. Muy bien. Ahora, doctora Rocío, platícanos, por favor, ¿cuáles son los gérmenes que con mayor frecuencia producen estas infecciones? Porque, bueno, entendemos que pueden variar y también varía la severidad dependiendo del tipo de germen que se presente, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuáles son las más comunes? Las más comunes, por lo menos, por ejemplo, en este invierno que ya está empezando y el frío viene con todo, es el virus de influenza, que eso es muy importante, aprovechar que es algo gratuito en nuestras unidades de salud y que de manera casi obligatoria y sin ponerte ningún pero a todos los que sean menores de 5 años, a partir de los 6 meses y menores de 5 años, tienen acceso a la medicina preventiva, que es la vacuna contra la influenza, ¿no? Entonces, influenza sigue siendo el número 1. Le sigue en frecuencia, en este invierno, sobre todo, virus sincitial respiratorio sí. Que no es que haya virus más leves o más agresivos, pero desgraciadamente virus sincitial respiratorio sí nos está causando muchos problemas de bronquiolitis y de neumonías. O sea, sí es, hacemos paneles virales porque pues dices, oye, tiene fiebre, empieza con sibilancias, mucha tos que no cede y ves que el cuadro, en lugar de mejorar, va en deterioro, haces un panel respiratorio y el casi obligado que siempre sale es virus sincitial respiratorio. Es importante también comentarle a los televidentes que no solamente podemos albergar, tanto nosotros como adultos, pero sobre todo los niños, más de un virus en el mismo proceso de la enfermedad. Entonces, a veces dices, híjole, es que la vez pasada no se me enfermó así, salió rápido, y ahorita, ¿qué está pasando? Y sorpresa, nos hemos llegado a topar hasta 4 tipos de virus diferentes en un solo proceso. Vaya. Entonces, sí, obviamente hacen hospitalizaciones un poco prolongadas y muy tediosas, sobre todo a los papás, porque pues obviamente a nadie le gusta ver a su hijo con puntitas para oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tercer lugar, por lo menos en esta temporada, pues más o menos se pelean ahí los lugares, el enterovirus y rinovirus. Pero esos son los que más frecuente hemos encontrado en este invierno, ¿no? De ahí, pues obviamente existen otros más, pero esos son los que con mayor frecuencia nos estamos encontrando ahorita. Y digamos que estas son las entidades más frecuentemente observadas desde el punto de vista del germen, pero ¿también podemos encontrar infecciones bacterianas? Sí, también. Generalmente es por una complicación, es una sobreinfección, es algo agregado, ¿no? Obviamente, lo que yo siempre les explico a mis pacientes, ¿no? Supongamos o imaginemos que cada quien tiene 10 soldaditos que nos defienden de cualquier tipo de agresión externa. Cuando nosotros nos enfermamos, en este caso vamos a poner influenza, mis soldaditos pues me defienden, pero se les baja la pila y algunos pueden llegar a sufrir pérdidas, ¿no? Entonces, obviamente eso hace que nuestro sistema inmune esté un poquito menos a la defensiva y entonces todas las bacterias que estamos rodeados de ellas pueden aprovechar esa pequeña oportunidad o esa pequeña ventana pues para instaurarse y ocasionar algo más serio. Algo más serio, exacto. Y ahí ya hablamos de algunas complicaciones, ¿no? Entonces, sí, siempre que detectemos que nuestro hijo así, aunque sea una gripita cualquiera o que empieza con fiebre, hay que vigilarlo y si acude a guardería o al kinder o a la escuela, a la primaria como tal, sí lo más recomendable es
pues retener en casa algunos días de reposo, ¿no? Generalmente es esto, evitar contagios y evitar que ese niño se nos complique. Muy bien. Recordamos a nuestra distinguida auditorio que esta mañana nos acompaña la doctora Rocío Leticia Pedraza, que es pediatra neonatóloga, y estamos hablando de, en términos generales, infecciones respiratorias o infecciones que se presentan en los niños, justamente en vías respiratorias y particularmente en estos tiempos que estamos iniciando y que estamos viviendo. Ahora, platícanos un poquito. ¿Qué modificación a estos patrones epidemiológicos, como los llamamos nosotros, tienen que ver ahora con este nuevo virus que nos llegó en pandemia? Ok, pues la historia va cambiando, ¿no? Conforme Así es. A veces los malos son buenos y viceversa. Pero lo que ocurrió, por ejemplo, o el fenómeno de pandemia fue que llegó un virus totalmente nuevo, ¿no? Uh-huh. Sí tenemos coronavirus, siempre lo hemos tenido, pero bueno, el que nos llevó a la pandemia, pues era totalmente nuevo, ¿no? Y nos llevó al encierro total, en donde, pues obviamente, a veces uno ya no sabe si es afortunadamente o desgraciadamente, la única manera de que tú puedas adquirir inmunidad o aumentar esos soldaditos de los que estábamos hablando hace un momento, 1, es vacunación, y 2, es exponerte a los agentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, en pandemia, pues nos encerramos más de un año, cortamos contacto con inclusive nuestros propios familiares, no hubo escuelas, las escuelas se volvieron 100% en línea. Muchos de los esquemas de vacunación se vieron un poquito desfasados por el mismo miedo de no querer irse a vacunar, uh-huh, por temor a una mala información sobre las vacunas y por el temor de no querer salir, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese aislamiento que nosotros tuvimos durante este periodo de pandemia hizo que nuestro sistema inmune entrara como en reposo, como estoy muy a gusto, no hay bichos de qué defenderme, entonces vamos a flojear un poquito, ¿no? Entonces no se puso a hacer su trabajo tal. Se confió, exacto. Entonces, cuando se acaba la pandemia y todo el mundo empezamos a regresar a las actividades y sobre todo a las escuelas que ya vimos que son, uh-huh, como los centros de concentración de bichos, pues le llegó al sistema inmune que estaba de vacaciones con todo. Entonces, obviamente los virus, como el sincitial respiratorio que ya habíamos comentado, que ya no es que haya desaparecido, sino que estaba muy bien controlado, tuvo un pico impresionante el año pasado, por ejemplo, y todavía hasta este año seguimos teniendo ese piquito en el alza, ¿no? Entonces, sí no es algo que nos podamos recuperar en 6 meses y ya todo el mundo va a estar de vuelta a la normalidad, no. Toma tiempo volver al punto en donde estábamos antes de pandemia, ¿no? Entonces, bichos o virus que siempre existían, pero que estaban latentes, un poquito medio dormidos, tomaron fuerza y salieron con todo, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que estábamos viendo en esta temporada. ¿Crees tú que esto pueda explicarnos los cuadros tan abigarrados o tan raros que tenemos desde el punto de vista respiratorio, en el sentido de que las mamás luego nos dicen, bueno, es que estas gripas pues ya le había dado, pero ahora es diferente, ahora ya tardó, no se recupera, le quedó una tos permanente, igual en el adulto, ¿no? Ahora las gripas no son de 3, 4 días, ahora las gripas son de 15 días y con secuelas. ¿Pudiera explicarse esto de esta forma? Sí, esa es una de las explicaciones. Ese periodo como de aislamiento que tuvimos sí influye mucho. Y otro factor que influye también en esta situación que comenta, doctor, es el hecho que son virus que ya existían, que reemergieron, uh-huh, pero con mayor fuerza. Y no estábamos acostumbrados a esa intensidad de la inflamación que genera el virus en este caso, ¿no? Que estamos poniendo el ejemplo del sincitial. Claro. Entonces, obviamente, no estamos preparados. Nuestro organismo no está preparado para ese grado de inflamación, uh-huh, y pues obviamente todo se prolonga y se sale de lo que nosotros ya teníamos establecido, ¿no? O a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, sí. Y considerar también esta parte de que ese panel de virus que ya teníamos, que ya los conocíamos y que, como bien mencionas, los teníamos más o menos controlados, ahora se agrega
el virus de COVID y ahora va a convivir con nosotros y vamos a convivir con él de aquí en adelante. Exacto, sí. Así como dicen, COVID llegó para quedarse. Es ya un virus que pues forma parte de nuestro ambiente, ¿no? De nuestro convivir y nuestro vivir diario. Muy bien. Ahora, ya regresando un poquito ya a la cuestión que vemos en la práctica, en términos generales, estas infecciones virales de las que estamos hablando, ¿cuáles son los principales síntomas que presentan los niños con estas infecciones? Lo más común y lo que ya sabemos identificar, que es como el cuadro catarral, un resfriado común, que vendría siendo el escurrimiento nasal, la tos, el estornudo, como que nos dan un poquito de comezón los ojos o inclusive la nariz. Eso es como lo casi con lo que va a empezar nuestro pequeño. Puede o no puede haber fiebre, ¿no? Eso sí es muy variable y pues obviamente conforme vaya avanzando la enfermedad y de qué bicho o virus estemos hablando, pues obviamente ya el cuadro va a ir evolucionando a ser una bronquiolitis que afecta ya un poquito más a lo que es el aparato respiratorio inferior, que vendría siendo el pulmón o una neumonía, o yo lo que le digo a mis pacientes, todo el aparato respiratorio es como una tubería, todo está conectado. Nariz, ojos, oídos, garganta y pulmón. Entonces, como todo está comunicado, todo puede sufrir si no lo sabemos tratar en tiempo y precisamente lo que comentábamos hace unos minutos, el evitar, ¿no? Que nos compliquemos con otros bichos o ya sean virus, bacterias que los consideramos oportunistas que obviamente me van a complicar el cuadro. Ahora, aquí y me parece fundamental, ¿cuáles serían naturalmente las recomendaciones para nuestras mamás de estos niños en cuanto a medidas generales? ¿Qué medicamentos sí, qué medicamentos no? Porque también lo vemos en la práctica diaria, el uso a veces fuera de lugar de los antibióticos, sí, o el abuso de los antibióticos en cuadros que pensamos que son de origen viral, o en qué momento podríamos escalar a empezar a usar antibióticos. Medicamentos sí, o sea, hablando de medicamentos como tal, lo que yo siempre les digo es, su mejor amigo pues podría ser el famoso paracetamol, ¿no? Que a veces lo tomamos como meme o como burla. No vamos a hablar de dosis porque, pues bueno, ese es solamente los médicos, pero para controlar fiebre, malestar general, súper bien. Otra cosa que pueden tener en casa que no necesitan, la indicación médica es la solución de mar o la solución fisiológica que viene presurizada, que hay varias marcas, desde la marca propia de la farmacia hasta otras patente. Marcas, exacto, de patente, para hacer aseos nasales, ¿sale? Los bichos o los virus se instauran y se empiezan a replicar en lo que es toda la mucosa nasal y de nuestra garganta. Entonces, ¿qué necesitamos ayudar? A quitar ese moco, aclararlo para que se vaya el bicho y tratar de que la enfermedad pues no se nos salga de control, ¿no? Esas son las dos únicas cosas, hablando de medicamentos, que podríamos tener en casa y utilizar fácilmente. Medicamentos que no rotundamente es el antibiótico. Algo que a veces no nos dicen nuestros médicos es que el uso indiscriminado de antibióticos modifica la flora del organismo de nuestros pequeños. Al modificar la flora de nuestro organismo, los estamos haciendo de cierta manera vulnerables a infecciones bacterianas, que era lo que comentábamos, y a ser un imán de virus. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está diciendo, híjole, no estoy completo, no tengo todo para poderme defender. Entonces, es mucho más factible el contagio y por eso también vemos cómo las enfermedades se nos están saliendo de control. De control, eso es muy importante. No digo que no se necesiten los antibióticos, pero es muy raro. Yo te puedo decir que en mi práctica diaria es muy raro a los pacientes que los manejo con antibiótico. En realidad, yo creo que, por decirte algún número, de 10 pacientes que yo veo con una enfermedad de aparato respiratorio, muy a fuerza, uno se maneja con antibióticos. O sea, en realidad, el antibiótico no es necesario, lo podemos controlar con paracetamol, los aseos nasales, algún tipo de antihistamínico. Cuidados. Y algo bien importante que podemos hacer en casa, mantener un buen estado de hidratación. Esa también es clave
para ayudar al proceso de la enfermedad. Y algo muy importante que también les quiero decir, que esa manera de prevención es, independientemente su hijo esté o no esté enfermo el día de hoy, cuando salgan a las escuelas, a la calle por algún motivo, necesidad que tengan, siempre hay que cubrir nariz y boca, siempre. Perfecto. Y, por ejemplo, estas recomendaciones en estos tiempos de la vitamina C, de los cítricos, ¿qué nos comentas al respecto? Porque digo, son cosas que se manejan, son cosas que luego la gente nos pregunta. Sí ayudan. No les voy a decir que no sirven, no, claro que ayudan, pero no porque les estemos dando el suplemento de la pastillita fabulosa de vitamina C, vamos a prevenir que se nos enferme o vamos a cortar los periodos de enfermedad. Sí ayuda, pero no hace la diferencia, ¿sale? Cuando sí dejamos algún tipo de suplemento como zinc, vitamina D o vitamina C, vitamina A en algunas ocasiones, en estas épocas, cuando evidentemente al momento de hacer la historia clínica vemos que en el niño existe una deficiencia nutricional de este tipo de vitaminas, ¿no? Que generalmente nos las dan frutas y algunas verduras. Entonces, si sabemos que es un niño que casi no come frutas o verduras, dices, híjole, se está enfermando, va a la guardería o va al kinder, ahí tal vez sería una buena idea hacer una combinación entre tal vez un zinc, vitamina D, vitamina C. Pero si es un niño que come bien, perfecto, a decir de las mamás, ¿no? Ahí sí no es necesario estarlos suplementando, ¿no? Perfecto. Otro punto que vemos, a raíz justamente de lo que sucedió con COVID, ahora en casa mucha gente puede tener nebulizadores. Ah, sí. Y ahora, ¿en qué momento podemos caer en el abuso del empleo del nebulizador? Sí, hay muchos casos. ¿Verdad? Sí, de que tiene tos, hay que nebulizarlo, ¿no? El nebulizador es pues un arma de dos filos, siempre lo he dicho, ¿no? Es muy útil, pero no en todos los casos, ¿sale? ¿Cuándo es necesario un nebulizador como tal? Les puedo decir a grandes rasgos que es cuando ya hay un grado de inflamación importante en el aparato respiratorio inferior, que es el pulmón, ¿no? Ya cuando lo auscultamos y vemos que hay un ruido raro que no debe de estar, seguramente está inflamado, hacemos algunos estudios, pero tal vez ahí la indicación sí podría ser utilizada un nebulizador. Pero, por ejemplo, un cuadro gripal que dice, es que tiene tos y no se le quita y en la noche está tos y no duerme, lo voy a nebulizar. Así sea solo con una solución fisiológica, que a veces es lo que hacen, o con medicamento, no es una buena idea. Les voy a decir por qué. Causa más tos cuando no está bien indicado, ¿no? Entonces, en lugar de querer darle una solución a la tos, que es algo que a los papás nos molesta a veces mucho, lo estamos exacerbando. Entonces, sí son buenos, pero cuando realmente lo amerita el paciente, ¿no? Muy bien. Pues la verdad, mi querida Rocío, se nos está acabando el tiempo, se nos está agotando. Es un tema muy interesante y son un par de cosas. En primer lugar, si nos puedes indicar en la unidad Santa Bárbara qué días estás tú acudiendo a dar consulta y obviamente también algún número de contacto para que nuestro auditorio pueda contactarte, ya sea en la unidad o también incluso en tu consultorio. Sí. Primero. Y en segundo lugar, un mensaje de despedida para nuestro auditorio. Sí, claro que sí, con gusto. Estoy en la Clínica Santa Bárbara los días lunes y martes de 10 a 12:30 del día. Y los sábados, igual, de 10 a 12:30, 1 de la tarde, más o menos, estamos ahí en la clínica. Estoy en estas dos ubicaciones, Hospital Moscati en la Torre Médica de Santiago. El número de contacto, se los digo rapidísimo, 477-37-95-095. En ese número nos pueden contactar y también nos pueden encontrar en redes sociales y por ahí contactarnos. Estamos como doctora Rocío Pedraza, nada más. Instagram, Facebook y esas cosas también estamos por ahí. Y pues bueno, un mensaje para todas las mamás que nos están viendo, los papás que nos están viendo, que no les dé miedo dejar a sus hijos en casa, en reposo, es lo que más necesitan. Cuídenlos, hidrátenlos, denles frutas, verduras y el reposo e hidratación. Es lo único que necesita su bebé para poder sobrellevar un cuadro catarral gripal y evitar complicaciones. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias y agradecemos su atención y nos veremos en una próxima emisión de Soluciones Medicina. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.
Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.